A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos, bienvenidas amigas a este su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Como ustedes ya conocen, este es un espacio en coproducción entre la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador y este canal. Hemos aprovechado la presencia de una colega que trabajó aquí en el Ecuador, ahora pues vive en Francia, trabaja en París, y nos pareció muy oportuno robarle unos minutos de su apretada agenda antes de que ella regrese al país donde ella vive en Europa. ¿A quién nos referimos? Nos referimos a la ecuatoriana Angélica María Ibarra, y ella obviamente le hemos invitado para conversar cómo es el rol o el papel del periodismo, sobre todo en tiempos de crisis. En Ecuador permanentemente creo que vivimos en crisis. Angélica María, que tiene un nombre de musical, digo yo. En Francia, en Europa tampoco es la excepción, ¿no es cierto? ¿Cuál debe ser el papel o cuál es el rol del papel del periodismo en estas justamente épocas de crisis? ¿Debemos ser mediadores? ¿Debemos convertirnos en actores políticos? ¿O debemos limitarnos simplemente a informar? Bienvenida y un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, mi estimada Marianita, por la invitación. Para responder a esta pregunta, yo pienso que en estos momentos de crisis, como hemos estado atravesando, el rol del periodista pues es crucial, es fundamental, porque, por ejemplo, hemos constatado como nos hemos visto invadidos de falsas informaciones, también de medios complotistas que también han confundido a la opinión pública, y el rol del periodista yo pienso pues que es justamente de trabajar, de verificar las fuentes para poder enviar la información adecuada de opinión de utilidad pública a la ciudadanía, para que sepan también pues cómo protegerse, cómo también distinguir entre tanta fuente que hay ahora, poder dar también pluralismo, ¿no? A nivel incluso científico, por ejemplo, si hablamos de la crisis sanitaria, porque hemos visto que es también un momento de bastante incertidumbre. Entonces creo que el rol del periodista obviamente es pues de verificar esa información, de contrarrestar también las diferentes fuentes y dar la opinión adecuada y útil a la ciudadanía. Tú has mencionado algo que es básico en nuestra profesión, el uso y el manejo de las fuentes. Yo recuerdo siempre a un profesor que nos dijo: nunca se casen con las fuentes. Pero yo agrego, tampoco hay que divorciarse de las fuentes, ¿no es cierto? Entonces, el equilibrio es lo ideal. ¿Cómo confiar? O como un periodista, sobre todo los jóvenes, porque quienes ya tenemos un poquito de experiencia, ya conocemos el teje y el maneje, ¿no? Pero los jóvenes, por ejemplo, ¿cómo deben confiar que la fuente es calificada, que la fuente es confiable y que la fuente no la está usando al periodista? Porque eso se da en el día a día, ¿no es cierto? Mira, Mariana, que aquí tengo una exclusiva que solo a ti te voy a dar. Y ingenuamente puede caer un periodista. Hemos visto que ocurre aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo en Francia, justamente porque se ha visto que principalmente la juventud está bastante confrontada a ese problema de fake news, de falsas informaciones, sobre todo porque es una generación que está mucho más focalizada a las redes sociales. Entonces, entre las iniciativas, por ejemplo, que se ha visto en Francia, es que se busca fomentar la educación justamente hacia los medios, de darles herramientas para que los jóvenes también puedan distinguir entre
de una información, si es falsa, si es verídica, cómo verificarla, y también, por ejemplo, lo que se ha visto ahora incluso a nivel internacional y de gremios de periodistas, por ejemplo, que han empezado a organizar colaboraciones para hacer lo que dicen el fact-checking. Entonces, hay muchos medios que ahora ya pues tienen su célula de investigación y de fact-checking que permite justamente identificar a veces noticias que hacen mucho ruido, o el buzz, como se dice ahora, por internet o en las redes sociales, y que luego permiten por ejemplo, a los ciudadanos de escribir directamente al medio, al periodista, es decir, hemos visto tal video, por ejemplo, que está haciendo mucho ruido en internet o en las redes sociales, o tengo tal pregunta, hemos escuchado tal afirmación, ¿es cierto o no? Y pueden, por un lado, por ejemplo, contactar directamente a periodistas o estas células de fact-checking para que también los periodistas les ayuden verificando, buscando, por ejemplo, si son un montaje de imágenes, es que realmente la imagen es verídica o no, o es que un video lo han sacado o no de su contexto también, porque a veces pues hemos visto quizás con la intención de atacar a alguien, se ve solo una parte de la imagen o del video, y justamente pues cuando uno empieza a buscar el contexto, qué pasó antes, qué pasó después, se da cuenta que obviamente hay la intención a veces de perjudicar a alguien. Ahora, Angélica María, eso debería ser parte del rigor del trabajo periodístico. Exactamente. Pero la velocidad con la que trabajamos, la instantaneidad, la inmediatez, no debería ser pretexto para no hacer esto, ¿no es cierto? Totalmente. Porque a veces vemos que salen con noticias aquí o en cualquier parte del mundo y tú dices, a ver, no, eso no va por ahí. Y entonces, claro, la justificación, entre comillas, es, no, es que como tenía que mandar al medio inmediatamente, entonces no tuve el tiempo de chequear, pero no va por ahí. Exactamente, porque es que esa es la cuestión ahora. ahora. No puede eximirse de la responsabilidad. Totalmente. Ahora, el problema es que, y lo que a veces se cuestiona mucho, por ejemplo, cuando se ve en Francia, e incluso en grandes medios de comunicación, es, o sea, el problema deontológico de ciertos medios que va a privilegiar más bien, como dice, la audiencia, el buscar hacer ruido, a buscar hacer audiencia, o porque dicen rating, que esto vende, el rating, genera porque rating. dicen que esto vende más, Claro. e incluso los titulares a veces, que finalmente el titular no va a reflejar lo que va a decir el fondo del artículo, pero lamentablemente mucha gente, como está en esta rapidez, simplemente va a leer los artículos afuera, que a veces están medios malintencionados, medios insinuando lo que no es, y no van a ir al detalle del artículo, y obviamente todo esto va a desinformar. Porque sabemos que el titular vende, el titular es un gancho para leer. Exactamente. Y claro, y uno se lleva la sorpresa, el titular dice una cosa y el texto dice totalmente otra. Totalmente, y es eso, es que lamentablemente sí, hay medios que van a privilegiar eso, el rating, pese a que sea a costa efectivamente de la información que a veces pero no es está el ciudadano, verificada. entonces hay quien toma la decisión y dice, este medio escucho, este otro no lo veo, no le creo, porque hacen esto, a este sí le sigo. Realmente lo que hemos visto allá hay de todo. Hay primero la deontología de los periodistas que deberían privilegiar es la ética, ¿no? Exactamente, la deontología de privilegiar una información verificada, no difundirla si es que no estamos totalmente, si no hemos verificado las fuentes, las fechas, en fin, pero lamentablemente, o sea, se ve que en la realidad hay medios que no les importa, prefieren lanzar la información aún sabiendo que no está totalmente verificada, y por último se contentan luego de decir, bueno, si me demandan un rectificativo después, lo publico posteriormente y el mal está hecho. Claro. Y el mal está hecho porque luego finalmente el rectificativo no va a hacer tanto ruido como la información Así inicial. Es. Ahora, Angélica María, tú has trabajado aquí en el país en periodismo y trabajas también en París en periodismo, ya nos vas a contar qué haces. La pregunta es, ¿el periodismo es el mismo en cualquier parte del mundo? Y no me refiero al uso de las herramientas tecnológicas, me refiero al manejo del contenido. Pues digamos que si me acuerdo yo cuando recibí mis estudios aquí en Ecuador, pues una de las cosas en las que más nos enseñaban y ponían énfasis era justamente en la neutralidad, en la objetividad, la pluralidad, en efecto, y lo que medio pues me ha sorprendido mucho estos últimos años, y en Francia también no es la excepción, es de ver que finalmente veo medios mucho más comprometidos con una línea editorial ideológica, pero ya, o sea, ya no es casi ni disimulado, o sea, es abiertamente. Totalmente, o sea, ya ni siquiera es que, bueno, trato de disimular que tengo una línea editorial pero específica. el lector o el televidente sabe
esa línea editorial del medio? No necesariamente, no siempre, y ese es el problema, porque quizás hay medios que lo asumen ahora de manera un poco más frontal, pero hay otros medios que no lo asumen así, y lamentablemente pues eso va a influenciar pues, también la opinión pública, porque no se dan cuenta también desde qué punto de vista se está analizando, desde qué ángulo se está analizando tal o tal tema, o cuando invitan, incluso en la elección de los invitados, de los entrevistados, a veces, por ejemplo, sin dar nombres de medios, pero puede haber quizás un medio, por ejemplo, de izquierda, que va a invitar a una personalidad, digamos, especialista, por ejemplo, un médico en plena crisis sanitaria, que va a tener quizás una opinión muy radical, por ejemplo, sobre como el manejo de la crisis, por ejemplo, por el gobierno, pero van a olvidar quizás de mencionar que esta persona, este médico también, por ejemplo, es presidente de un sindicato de médicos, o bueno, que hay ciertos intereses cruzados. Exactamente, y eso sí es un problema, porque si no hay quizás otros periodistas o internautas o alguien que va justamente sacar a relucir eso y decir, pero ¿por qué no precisan también cuál es los compromisos políticos? Hay un sesgo ideológico, no hay una pluralidad. No hay pluralidad, o a veces omiten información, o a veces también lo que se ha constatado, por ejemplo, últimamente, porque estamos en campaña casi presidencial, el año próximo en Francia hay elecciones, ¿qué pasa también? Que hay medios que ahora asumen una posición, pero bien firme, de extrema derecha, ¿y qué es lo que hacen? Pese a que ellos deben respetar por la ley un pluralismo, resulta que para respetar esta ley, pues bueno, van a invitar digamos, a los diferentes candidatos, pero ¿qué pasa? Que van a privilegiar los candidatos de esta línea ideológica de extrema derecha que ellos tratan de propulsar, de enviar al año próximo como candidato y futuro quizás presidente. ¿Qué es lo que pasa? Pues les permiten privilegiar las horas de audiencia donde obviamente hay más gente, y a los otros candidatos pues los van a invitar en los horarios donde ya no hay audiencia. Entonces hay lamentablemente ese tipo de problemas que se constata, y a nivel de medios y de deontología sí es un problema, y creo que la tendencia va más y más hacia ese lado. ¿Qué hace Angélica María Ibarra, hija de un político ecuatoriano, periodista? ¿Qué hace ahora en París? ¿En qué trabajas? ¿Para quién trabajas? Bueno, yo cuando me fui de Ecuador, renunciando de periodista, en efecto, fui para especializarme allá, y traté de agregar una competencia más, como se dice allá en la expresión, agregar una cuerda más a mi arco. Una competencia bonita. Más a lo de la comunicación, y justamente pues todo lo que es el campo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación pues empezaba a desarrollarse también allá. Entonces decidí de especializarme en ese campo, y pasé luego de 2 maestrías allá. Finalmente pues tuve la oportunidad de quedarme trabajando allá muchos años, más de 10 años en consultoría, en agencias de comunicación, de marketing digital, luego también ya en el sector privado, desde el otro lado ya más bien del anunciante. Y paralelamente a eso, sí, pues porque siempre me ha gustado la política también, crecí. Heredé ese gusto por la política, entonces finalmente me interesé a la política francesa, pero simplemente desde el 2016, no antes, porque no encontré un partido con el cual me identificaba, como aquí, ¿no? Los partidos tradicionales de izquierda, de derecha. Tú estás afiliada a un partido, sí, tú eres militante. Desde el 2016 decidí por la primera vez de implicarme en la política francesa, cuando justamente surgió la personalidad de Emmanuel Macron, que es el actual presidente de Francia. ¿Qué haces tú? Desde el 2016 empecé como militante simplemente afiliada en un inicio. En el 2017, cuando comenzó la campaña, empezó la estructuración del partido a nivel local, departamental, como se diría, a nivel provincial, y en ese momento pues decidí implicarme un poco más a nivel local en la ciudad pues donde vivo, que es en las afueras de París. Y parte de esta estructuración también necesitaba tener competencias, gente que pueda implicarse en la parte de la comunicación. Entonces tuve esa oportunidad de implicarme en el equipo de comunicación del comité del partido En Marche, En Marche que se llama, o la República En Marche ahora, y desde el 2017 contribuyo con mis competencias en comunicación con el partido de Emmanuel Macron. A ver, tú que vives en Europa más de una década, ¿no es cierto? Tú que has vivido aquí,
¿A qué aduces que la cultura del periodista, del periodismo freelance, no haya pegado en nuestro país? ¿A qué aduces tú? Pienso que debe haber muchas razones, incluso para ver allá, por ejemplo, y pienso que debe ser aquí también la situación, quizás no está todavía muy bien estructurado, muy bien organizado, porque pienso que si un periodista quiere trabajar de manera freelance, pero quizás está solo y no tiene todas las herramientas como para bien vender su trabajo, valorizarlo, obviamente quizás tendrá más dificultades para salir adelante. Yo lo que he visto allá, por ejemplo, es que, por ejemplo, en Bélgica hubo una iniciativa justamente de la Asociación de Periodistas Profesionales que hicieron desde el 2015, lanzaron una plataforma para que justamente todos los periodistas independientes pues no estén cada cual solo por su lado, quizás a veces sin poder valorizar incluso las tarifas de sus trabajos. Entonces esta plataforma permitía justamente reunir a los periodistas, tener una plataforma en la que podían presentar, por ejemplo, las fichas, los perfiles de cada periodista, sus competencias, sus centros de interés, en fin, poder en la misma página presentar sus trabajos. E incluso hasta con una herramienta que permite calcular más o menos las tarifas para decir, bueno, si es que yo estuviera en el sector privado, ¿cuánto costaría mi trabajo? En cuánto yo podría venderlo si estoy de manera independiente? Entonces, ese tipo de iniciativas, claro que permite de mejor organizar al gremio, a los periodistas independientes, y luego también quizás aquí todavía no hay esa práctica, ¿no? Porque aunque haya quizás oferta de contenidos, también tienen que ser de buena calidad para que puedan venderlos, y también hay que esperar que los medios... temas diferentes, ¿no es cierto?, que no se abordan. Claro, que haya una diferenciación, claro, y ahora vemos... Una investigación excelente. Exactamente, y además allá hay las nuevas generaciones, sobre todo de periodistas que están mucho más adeptos de la nueva tecnología, y allá también lo que permite de hacer con el Open Data, los datos que son a veces difundidos de manera transparente, por ejemplo, por el gobierno, por las colectividades, también permite ahora generar otro tipo de productos de comunicación, gracias a la tecnología, a cosas que cualquier persona no va a poder captar como información porque son datos brutos, y que gracias a la tecnología, a la informática, ellos van a poder trabajarlos, sacar infografías, sacar comparativos, por ejemplo, tortas, pasteles, exactamente, graficar para que incluso para el fact-checking, ¿no? También que se ha utilizado allá, cuando por ejemplo había las personas que están contra la vacunación y que decían, no, pues no sirve de nada, hay mucha gente que está vacunada en los hospitales y que está muriendo. Los periodistas, ¿qué hacían? Utilizaban ese tipo de información Open Data que era facilitada por el Ministerio de Salud, lo transformaban eso justamente en gráficos que probaban todo lo contrario. A visualizar, claro. Exactamente, a visualizar, claro. Es decir, esto fact-checking, la prueba es que finalmente no es cierto, y la mayor parte de la gente que está hospitalizada son gente que no está vacunada. Ahora, desde tu punto de vista, Angélica María, ¿crees tú que la credibilidad sigue siendo el gran trofeo para el periodista, o es que lucha y compite con la tabla salarial? Yo pienso que la credibilidad es importante, o sea... No debería tener precio, ¿no? No tiene precio, no debería tener precio, porque si es que no se puede, si es que ponemos en juego nuestra credibilidad o como comunicadores, o sea, ¿a dónde vamos? Y hay que pensar también en la influencia que tienen los medios de comunicación, en la opinión, y el rol que podemos jugar, ya sea en una crisis sanitaria, ya sea en un momento de elecciones, para la democracia. Entonces eso no tiene precio. Y es más, estaba viendo en estos días, hubo un estudio organizado justamente, solicitado por varios medios franceses para saber justamente cuál era la opinión de los franceses con respecto a los medios de comunicación en esta crisis sanitaria, y finalmente se constata que los medios de comunicación, al menos en Francia, salen reforzados. ¿Por qué? Porque finalmente la opinión se ha dado cuenta que ante tanta falsa información que circulaba por internet, las redes sociales y eso que va tan rápido, finalmente pues para justamente saber cuál es la información que sea
confiable, ellos cuentan justamente en los medios de comunicación, esperan que el periodista le dé esa información que esté verificada, que quizás ellos no pueden verificar por sí solos, y que ellos justamente pues van a ayudar a elucidar y ver cómo mismos son las informaciones, qué es lo verídico. Entonces los medios salen reforzados de ahí. Y otra cosa que revela este estudio también es que los franceses, y es 78%, que es una buena nota, 78% de los franceses confían en los medios de comunicación luego de lo que ha pasado, han visto en esta epidemia en cuanto al tratamiento de información, y esperan también, decir, para proyectarse más adelante, no solo que los periodistas puedan brindar una información verificada o que hagan, bueno, hemos constatado tal cosa y simplemente limitarse a eso. Esperan también ahora que el periodista pueda dar una información que aporte una solución, y no solamente en el plan sanitario, también lo hacen con respecto al medio ambiente. Entonces no esperan que solo ahora se diga vamos a sensibilizar sobre el problema del medio ambiente, está pasando tal y tal cosa, en fin, esperan también que el periodista vaya más allá y diga cómo ante este problema, qué solución podemos aportar o darles claves para que luego ellos puedan ver en la vida cotidiana cómo aportar, digamos, una parte de solución a ese tipo de problemas. Para terminar la entrevista, ¿cómo ves tú, como ecuatoriana, que estás lejos de la patria, cómo ves tú como periodista lo que está ocurriendo en este país? ¿Y cómo ves tú el ejercicio periodístico después de una década o más de una década de tú estar lejos? A ver, digamos que yo cada que vengo, en efecto, trato de ver cómo ha evolucionado, ¿no?, el país con respecto a mi visita precedente. Lo que veo actualmente es, por un lado, pues encuentro una sociedad que está un poco como que deprimida, un poco preocupada por varios temas. Obviamente hay la pandemia, pero también hay el problema de la inseguridad. Veo como que les falta también perspectivas en cuanto a futuro. Cuando converso con jóvenes o con padres de familia, pues tienen mucha incertidumbre a qué es lo que les espera justamente a sus niños, a la educación, cómo van las cosas. También hay mucha desconfianza. No sé, no quiero generalizar, pero también veo que hay un poco de desconfianza en cuanto a los medios de comunicación. Y bueno, y también depende siempre de quién está detrás de los medios. En Francia lo estamos viendo, hay por ejemplo, un hombre que es millonario, que ha hecho todo un monopolio actualmente de varios medios de comunicación y que ahora pues está mezclando con la política. Es un problema porque sabemos que cuando hay aquí también ocurre eso, ¿no? Sí, también. Y el problema ya es que, o sea, es tan presente que ya ni siquiera en efecto se disimula esa influencia que hay, y cuando hay elecciones próximas y que es la extrema derecha que tratan de llevar al poder, o sea, sí es preocupante. Entonces, es una alerta también para saber aquí cuando uno se encuentra confrontado a ese tipo de casos, es la democracia que puede estar en juego. Entonces hay una responsabilidad a nivel de medios y también de la ciudadanía para poder tratar de diferenciar las cosas, de saber quién está detrás, por qué tal línea editorial, por qué tales invitados, qué es lo que se busca detrás de todo eso, y también pues con este rol de medios de comunicación de aportar, sí, de ser útiles a la sociedad, de dar soluciones, de dar esperanza, porque incluso desde afuera pues yo estoy mucho más contenta cuando veo documentales, reportajes sobre el país, donde se habla de turismo, donde se habla de iniciativas positivas, cuando se ve que hay alguien que ganó una medalla, por ejemplo, en las Olimpiadas, o sea, qué orgullo. En el deporte nos han dado muchísimas satisfacciones. Así es, y en el turismo y en muchas cosas se ha visto muy cosas positivas allá, y qué orgullo, pero es triste, por ejemplo, cuando estoy leyendo, por ejemplo, esta semana la prensa internacional y veo, por ejemplo, en uno de los principales diarios de allá, hablando de la masacre que hubo en Guayaquil. Entonces es otra cosa. O cuando un día, por ejemplo, entre las principales informaciones que se encuentra allá es que decomisaron no sé cuántas toneladas de droga en 160. un puerto lamentablemente de Francia, en un cargamento de camarón que venía del Ecuador. Entonces obviamente no es el tipo de información que uno quisiera ver allá, porque también no es eso que va a atraer, por un lado, inversionistas aquí, que va a atraer el turismo. Entonces sí es triste, es preocupante, y ojalá que progresivamente esperemos que la cosa y el contexto cambie. ¿La comunidad ecuatoriana en Francia es grande, mediana, pequeña? Es pequeña comparado con otros países como por ejemplo Estados Unidos, Italia, España. Vamos a decir que en Francia sí es un poco más pequeña. Sí. Por el idioma debe ser también. Entre otros, aunque hay Italia también, no habla español, pero en efecto hay una comunidad más importante, y eso ya desde los años 2000, cuando hubo la crisis acá, justamente hay mucha gente que emigró bastante a Estados Unidos
y en efecto a España, a Italia. ¿Piensas un para día Francia. retornar al Ecuador en calidad de candidata de política? Yo simplemente, yo cuando me fui a Francia, yo normalmente me iba por un año. Y finalmente esta experiencia me ha mostrado que a veces uno nunca tiene que decir nunca, porque uno no sabe a veces lo que nos depara el futuro, lo que está preparado, a veces las oportunidades que se presentan, en fin. Entonces, a partir de ese momento yo realmente simplemente vivo la vida como se me va presentando, con las oportunidades que se presentan, y trato de al menos de ser útil o de contribuir en lo que puedo ser útil, simplemente que sea para mí o para alguien más, pero cuando hay objetivos, o sea, que van con mis convicciones, cuando sé que hay una causa que es buena o positiva, pues me gusta dar de mi tiempo y ayudar cuando veo si es que hay alguien justamente que puede portar un proyecto, una idea útil. Tú podrías ser candidata asambleísta por el exterior, ¿no? ¿Podrías? No sé, no lo he pensado. Bueno, ahí te dejo. No lo he pensado, pero en todo caso trato de ayudar, porque es que algo que me gusta, la política me gusta. ¿Piensas volver al país o no piensas volver al país? Realmente no me niego a nada. Realmente yo pienso que, y se ha visto también allá, por la anécdota, por ejemplo, en el gobierno de Macron, hay mucha gente que venía de la sociedad civil, o sea, gente que jamás había estado implicada en política. Y entre esos, por ejemplo, hay un abogado que ahora es ministro de Justicia, y a él le preguntaron alguna vez que le gustaría estar del otro lado en el gobierno, porque era muy crítico de ciertas cosas a nivel de la justicia allá, y él dijo: jamás, yo no podría, porque ¿qué sería si yo voy allá, cambio todo, reformo todo, destruyo todo? ¿Y qué pasó? Pues Macron lo convenció, y lo convocó y lo convenció, y ahora es ministro de Justicia. ¿Qué pasó luego? Pues le sacan cada vez el archivo, y ha pasado igual con una ministra que es ahora ministra de la Cultura, que dijo jamás, ya fue ministra en otro gobierno, y dijo jamás, nunca más no vuelvo a esto. Pero Macron igual la convenció, y ahora otra vez volvió a un ministerio, no en el mismo ministerio de antes que estaba en la salud, ahora es en la cultura. Entonces yo digo que pues de ganas sirve a veces cerrarse, ¿no? Las perspectivas, las oportunidades. Lo importante, pienso, es tener convicciones y ser útil, porque a veces uno no puede estar pensando solo en su propio interés, o al menos mi punto de vista es que lo importante es de ser útil. Si es que hay una causa que es justa, y si veo que hay alguien que puede llevar algo a cabo útil para la sociedad, ¿por qué no ayudarlo también? Aunque no sea yo, que es otra persona. Lo importante es ver cómo uno puede ser útil, y quizás es lo que falta un poco aquí también, porque conversaba en estos días con alguien que estuvo en la política hace algunos años, y justamente yo le preguntaba, pues, es que piensa algún momento volver otra vez a la política o no, y me decía, pero es que aquí es como que para buscar ayuda también es, bueno, ¿cuánto me van a dar o qué gano? Claro. Entonces decía, no, pues es que ahí está el problema, o sea, uno no puede estar justo implicándose esperando qué voy a ganar, o sea, es más bien qué puedo hacer, cómo puedo ser útil, ¿no? Para los otros, claro, y no qué es que puedo ganar. ¿Qué hago yo para mi país, ¿no? ¿Qué hago yo para el país? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Cómo le puedo ayudar si es que usted porta un proyecto que puede ser útil para el país? Y no, bueno, ¿qué voy a ganar primero para ver si me implico? O sea, así no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué te llevas del Ecuador en tu maleta? Pues muchos buenos recuerdos de este tiempo que he estado acá, de encuentros con mucha gente que aprecio, que también que me hace falta, muy enriquecida también con muchas experiencias, también con este encuentro además, y con muchas ganas de regresar muy pronto. Qué lindo, qué lindo, realmente ha sido un gusto tenerte, conocerte personalmente, ¿no es cierto? Porque tú estás afiliada a la Unión Nacional de Periodistas, así que ha sido un gusto el tenerte nuevamente en esta tu casa. Muchísimas gracias, Te deseo un lindo viaje, un pronto retorno. Muchísimas gracias. Que sigas en contacto con el país, ¿no? Con todo gusto, lo importante es no perder el vínculo con el país, obviamente. Así es. Muchísimas gracias. Le despedimos entonces a Angélica María, que tu mamá te puso por Angélica María. Por la cantante. La artista mexicana, la artista, ¿no? Exactamente. Qué linda. O sea que ya sabemos tu edad más o menos. Totalmente, no es secreto. No es un secreto. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias, Marianita. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana. Y como siempre les invitamos, la próxima semana nos acompañan, pero recuerden siempre, en primera fila. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.